El mestizaje en el arte del barroco peruano fue un proceso de fusión cultural que comenzó durante el Virreinato del Perú como consecuencia del encuentro entre las tradiciones europeas, indígenas y africanas. Aunque el barroco fue introducido por los españoles con fines religiosos y de evangelización, los artistas indígenas, mestizos y afrodescendientes participaron activamente en su desarrollo, aportando su conocimiento, técnica y formas de representar el mundo. Este mestizaje se refleja en la arquitectura, la pintura y la escultura. En las iglesias y retablos se incorporan plantas, flores y animales propios de los Andes, así como diseños inspirados en el arte prehispánico. En la pintura, las escenas religiosas fueron adaptadas a la realidad local mediante paisajes andinos, colores intensos y personas con rasgos propios de la población del virreinato. Además, los artesanos afrodescendientes contribuyeron con la construcción y decoración de iglesias, al trabajar en madera y al enriquecimiento de las celebraciones religiosas con manifestaciones culturales. Gracias a esta combinación de influencias, el barroco peruano adquirió una identidad propia. Más que una copia del modelo europeo, fue una expresión artística que refleja la diversidad cultural del Perú y demuestra cómo el mestizaje dio lugar a nuevas formas de arte que hoy contribuyen a una parte importante del patrimonio histórico y cultural del país. Buenas tardes. El barroco peruano de los siglos XVII y XVIII no fue una simple copia de Europa. Fue el escenario de un profundo mestizaje cultural, donde los artistas indígenas y los afrodescendientes transformaron el arte colonial para plasmar su propia identidad, dando origen así al único y vibrante barroco andino, en el cual tenemos el legado indígena, naturaleza y cosmovisión. Por un lado, la huella indígena revolucionó tanto la pintura y la arquitectura. Tenemos, por ejemplo, en la famosa escuela cusqueña, las vírgenes tomaron la forma triangular de los cerros sagrados para representar a la Pachamama y los santos lucieron trajes de la nobleza incaica, acompañados también del sol y la luna. Además, en las fachadas de las iglesias, como la Compañía de Arequipa, el relieve europeo fue reemplazado por fauna local, pumas, monos y flores de cantuta. La huella africana, rostros y devoción. Por otro lado, la población afrodescendiente aportó su sensibilidad como pintores, escultores y constructores en la costa. Su mayor impacto quedó plasmado en la diversidad de rostros en los lienzos religiosos y en el nacimiento de una fe colectiva. El ejemplo más universal que tenemos es el Señor de los Milagros, una imagen pintada por un esclavo angoleño en Lima, que se convirtió en el eje del arte y una devoción para los peruanos. Hola, mi nombre es Renzo. En esta ocasión voy a hablarles acerca de los ejemplos de mestizaje cultural en el arte virreinal peruano. Bueno, el mestizaje cultural fue el proceso mediante el cual la cultura europea y la cultura andina se integraron, dando origen a nuevas expresiones artísticas que aún forman parte del patrimonio del Perú. El primer ejemplo es el templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylas, en Cusco. Según el Mincetur, este templo fue construido entre los siglos XVI y siglo XVII sobre un antiguo templo inca. Aunque su arquitectura responde al estilo renacentista y barroco europeo, en su interior destacan murales, retablos y pinturas elaborados por artistas locales. Esto evidencia cómo la tradición artística europea fue reinterpretada por artistas andinos, dando origen al barroco andino, una de las expresiones más representativas del mestizaje cultural. El segundo ejemplo es La Última Cena, de Marco Zapata. Aunque representa una escena del cristianismo siguiendo modelos europeos, el artista incorporó elementos propios de la cultura andina, como el cuy y alimentos de la región. De esta manera, una obra religiosa europea fue adaptada al contexto peruano, reflejando la integración entre ambas culturas. El tercer ejemplo es la pintura del patrimonio, perdón, la pintura Matrimonio de Martín Loyola con Beatriz Ñusta, que representa la unión entre la nobleza española y la nobleza inca. Esta obra simboliza el encuentro y la integración política y social y cultural que se produjo durante el virreinato. Finalmente, en la escultura
encontramos los retablos cusqueños, aunque siguen el estilo barroco europeo, fueron elaborados por artesanos indígenas y mestizos, quienes incorporaron técnicas y elementos decorativos propios del mundo andino. En conclusión, estos ejemplos demuestran que el arte virreinal peruano no fue una simple copia del arte europeo, sino el resultado de una fusión entre las tradiciones europeas y andinas, que dio origen a una identidad artística propia del Perú. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy voy a explicar sobre el impacto del mestizaje en el arte barroco peruano como el cimiento de nuestra identidad cultural y artística. Durante el virreinato, el encuentro entre la estética europea y la cosmovisión andina dio como resultado el nacimiento del barroco peruano que conocemos. Este proceso de mestizaje transformó nuestra identidad a través de tres principales ejes. El primer eje es la resistencia cultural a través de la apropiación. Por ejemplo, los artistas indígenas y mestizos adoptaron las técnicas europeas como el óleo y la cantería, pero la usaron para preservar sus propios símbolos. También pintaron a la Virgen María de forma triangular que asemeja a montañas sagradas y tallaron la flora local como la cantuta en las fachadas de algunas iglesias. Así, el arte barroco se convirtió en un refugio de resistencia pacífica donde el mundo andino logró sobrevivir bajo el mando católico. El segundo eje es el nacimiento de una estética propia peruana. El barroco andino rompió con los moldes europeos para retratar el orgullo por el territorio local. Por ejemplo, los lienzos de la escuela cusqueña se llenaron de loros amazónicos, vizcachas e incluso el cuy en la última cena. Además, artistas indígenas como Diego Quispetito salieron del anonimato ganando un estatus social que desafiaba la jerarquía colonial y demostraba el valor intelectual del creador peruano. El tercer eje es el sincretismo religioso como base de nuestra propia identidad. Este mestizaje visual del barroco salió en templos de las calles, definiendo cómo celebramos hoy. Por ejemplo, la música, las danzas tradicionales y la religiosidad popular de festividades como el Señor de los Milagros o la Virgen de la Candelaria son la traducción que este movimiento son la traducción de este sincretismo barroco. Para concluir, el impacto del mestizaje en el arte barroco peruano fue el primer gran paso para reconocernos como una nación multicultural. Este arte nos enseñó que ser peruanos no significa elegir entre lo andino o lo occidental, sino abrazar la riqueza de su fusión. Muchas gracias.